Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Que venga bendición a vuestras almas, todos santos y bendita palabra, en nombre del Señor, aleluya. Bien amado, en este versículo número 31, bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Cuando se contrista el espíritu, ¿verdad?, que produce entre otras virtudes en su fruto el gozo, el creyente está en disposición de caer en una serie de pecados que tienen que ver directamente con diversas manifestaciones de falta de gozo, o si se prefiere mejor, con diversas manifestaciones de estar enojado. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, en el versículo anterior, el 30, ¿verdad?, decía, en nombre de Jesucristo, ¿verdad?, o dice, y no contristéis, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, hermano, cuando esto ocurre, cuando el Espíritu Santo se contrista, pues entonces pasan estas cosas. O sea, vemos entonces de esta manera, hermano, que el apóstol combina, ¿verdad?, a los cristianos a que desaparezcan todas estas acciones contrarias al Espíritu. El mandamiento está establecido mediante el uso de un verbo en aoristo de imperativo, o sea, cuya idea podría expresarse como quítese de una vez por todas, ¿ven? Quítese de una vez por todas, amén, aleluya, los asuntos que siguen, ¿verdad? Quítese, como dijimos ahorita y leímos, ¿verdad?, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿verdad? Por eso, en nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, amado, es necesario también, ¿verdad?, apreciar en la construcción gramatical del texto griego el adjetivo indefinido ingresivo, todas, o sea, que vincula a las diferentes manifestaciones pecaminosas que siguen luego. O sea, no se trata de dejar alguna de esas cosas, sino todas ellas, y no se trata de dejarlas ocasionalmente, sino de hacerlo definitivamente, de modo que nunca más aparezcan en la vida cristiana. Amén. Su nombre sea la gloria. Y lo primero que ha de quitarse es que toda amargura que por el enfado conduce también a resentimiento. Amén. Toda amargura, en nombre de Jesucristo de Nazaret, que por enfado conduce también al resentimiento. El sustantivo que usa el apóstol Pablo da idea de un espíritu y una forma expresiva, ¿verdad?, altamente agria. Aristóteles, hermano, usó la palabra para designar el espíritu resentido que rehúsa la reconciliación. Y todo aquel que no quiere perdonar, ¿verdad?, todo aquel que no quiere perdonar y recuerda permanentemente la ofensa recibida, pues vive una vida de amargura. Y la amargura no afecta solo al que la vive, sino que se extiende y contamina a muchos. Amén. Como escribe el escritor a los hebreos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense en esto, hermano. Escuche bien, ¿verdad? Porque es bueno que nos traigamos realmente los significados, ¿verdad? Bendecido Jesucristo, gloria a Dios, para que entonces de esa forma, ¿verdad?, pues podamos tener un entendimiento más claro, ¿verdad?, sobre lo que estamos hablando. Poderoso Dios, aleluya. O sea, cuando hablamos de amargura, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, veneno punzante, ¿verdad?, condición de extrema maldad. Amén. Ahora hace que para siempre, ¿verdad? O sea que la amargura no es cualquier cosa, hermano. Y yo quisiera buscarlo. Poderoso Dios, ¿verdad? Aquí en el diccionario Vine, que es que nos puede, ¿verdad?, ayudar bastante. Aleluya. Yo creo que no nos va el tiempo de entrar al capítulo 5, porque a la vez que estemos buscando aquí, no va a ser fácil. Gloria a Dios, amargura. Pues, hermano, que estamos estudiando la palabra, por lo tanto, ¿verdad?, no hay problema con eso. Amargar, amargura. Ok, picria, ¿verdad? Está picrino, y está picria, que es amargura. Está amargar, que es picrino. Está amargura, que es picria. Está amargo, que es picros, amén. Y está amargamente, amén, que también es pricos. Ok. Ahora, priquia, que es el que se usa aquí, denota amargura y se relaciona con, ¿verdad?, pinchar, o sea, significa en la voz activa ser áspero,
desapacible. Amén. Por lo tanto, se usa en Hechos 8:23 metafóricamente de una condición de extrema maldad. ¿Verdad? Ahí cuando habla de quién, Hechos 8:23, amén, pues habla de cuando Pedro le dio a Simón el mago, cuando usted quería comprar el poder del Espíritu Santo, porque en él de la amargura y prisión de maldad veo que estás. ¿Ve? Su nombre sea la gloria. Fíjate, amado. Dios sea la misericordia de Dios. Amén. Déjame darle aquí refresh porque volvió a... Bueno, dame un segundito. Qué pena, aflicción o disgusto, amargura. Ok. Aquí dice, ¿verdad? Que se usa, como digo, en Hechos 8:23, ¿verdad? Metafóricamente. Gloria a Dios. Hermano, usted me está escuchando. Alguien escríbame que se oye, porque yo no me escucho ahora aquí. Hello. Gloria a Dios. ¿Se escucha, hermanito? Ok. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Se usa en Hechos 8:23 metafóricamente de una condición de extrema maldad y el de amargura, ¿verdad? En Romanos 3:14 de maledicencia, en Efesios 4:21, que es el que tenemos aquí, de aborrecimiento amargo, amén. Aborrecimiento amargo, amén, amargura, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Que es la primera que nos habla a nosotros, Dios en el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, ¿verdad? Veo también que amargura refleja un resentimiento, ¿verdad? Reprimido que puede estallar en cualquier momento. Siendo así, hermano, aquí nos dice, ¿verdad? Que al no abandonar la amargura se está dejando a un lado la vida en el espíritu, que trae aparejada la consecuencia primaria que ocasiona y que es la pérdida del gozo sustituida por raíces de amargura. Las palabras que definen la situación, según aparecen en Hebreos, están tomadas de una referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Alaba, Deuteronomio 29:18b. O sea, cuando usted ve esa palabra, ¿verdad? Del escritor a los Hebreos, que la utiliza, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? En Hebreos 12, verso 15, esa palabra es tomada, hermano, amén, del Antiguo Testamento y se encuentra en Deuteronomio capítulo 29, verso 18, la parte B. Amén. Por lo tanto, siendo así, ¿verdad? Pues esto se va siguiendo, como es normal, la letra de la versión Septuaginta. Y esto sería en el texto del Pentateuco la consecuencia para quienes dejasen a Jehová y siguiesen a otros dioses. O sea, la amargura fructifica en el corazón del creyente en donde brota. Repito, la amargura fructifica, amén, o sea, da fruto en el corazón del creyente o crece, ¿verdad? O se desarrolla en el corazón del creyente en donde brota. Quiere decir lo mismo en relación con la vida en el espíritu. O sea, la contaminación comienza amargando al creyente en donde ha brotado la raíz de amargura, pero que no queda el problema en el solo, sino que como planta venenosa se extiende y contamina a otros. Siendo así, hermano, la santidad no se contagia, pero el pecado sí. Alaba. Amén. La santidad, y eso es una cosa clara, la santidad no se contagia. Usted bendiga, Juan. La santidad no se contagia, pero el pecado sí. Y siempre así, hermano. Lo en nombre de Jesús de Nazaret. O sea, a mí como decimos nosotros por ahí, ¿verdad? Todo lo malo se pega, lo bueno no. ¿Ve? Pues por lo tanto, la santidad no se contagia, pero el pecado sí. O sea, un pecado íntimo y personal se extiende luego a la congregación afectando a muchos. Por eso es que uno, ¿verdad? Las personas que están en liderato, ¿verdad? Específicamente los pastores, no pueden, hermano, transar con nadie que haya, ¿verdad? Vaya a echar a perder la comunión de un pueblo. Alaba que él es bueno. En este caso, ¿verdad? Una sola persona que haya echado a perder la comunión de una congregación, hermano, lamentablemente hay que tomar cartas con esa persona. Si la persona no se endereza, pues tristemente, hermano, ¿verdad? Pues hay que darle un menudito para que coja la guagua y se vaya para su casa. Su nombre sea la gloria. Amén, hermano.
en el nombre de Jesús. Pues si no, lamentablemente va entonces que se va a convertir, ¿verdad? O va a hacer el papel de la papa podrida dentro del saco. Si no se duerme, ¿verdad? Pues entonces va a dañar las papas, ¿verdad? El resto de las papas que están en el saco y por ende, hermano, ¿verdad? Va a ser instrumento de Satanás y los demonios dentro de la congregación. Entonces va a formar de tremendo revolú. Hello. Entonces ahí obviamente, ¿verdad? Pues el pastor tiene que tener los pantalones en su sitio para poder hacer eso, porque usted sabe que después de ahí pues vienen las críticas, vienen los señalamientos, él no tenía que hacer eso, él no tenía que ir a llevárselo para la casa y dormir con él allí, acostarlo al lado de él, ¿verdad? Y ponérselo aquí para que, ¿verdad? Pero no podía sacarlo de la iglesia, ¿no, hermano? Hay que sacarlo porque no solamente, ¿verdad? Aleluya, está él, sino que también está el resto de las personas. Así como cuando una persona se va, y usted da la 99, ¿verdad? Y buscar aquella, pues entonces, ¿por qué lo hace? Porque usted ama a aquella que se fue. Entonces, dejó la 99 ahí ready, esperando. Lo que usted ve busca aquella. Así mismo, ¿verdad? Pues esa que está ahí, que no está haciendo las cosas correctamente, que está perjudicando a la congregación completa, lamentablemente, alábalo, lamentablemente, hay que darle un layoff o trasladarlo, no que se vaya para el mundo, trasladarlo para otra iglesia, ¿verdad? Donde pueda, ¿verdad? Pues allá pues puedan aguantarle ese tipo de conducta que perjudica al resto de la congregación. ¿Cuántos pueden decir amencito? Ok, por lo tanto, hermano, es que para siempre, ¿verdad? Obviamente la pérdida del gozo que transforma en experiencia, hello, la pérdida del gozo que se transforma en experiencia de amargura es el resultado de dejar a un lado la gracia, es decir, la vida en dependencia y bajo el control del Espíritu. Y eso es importante, es lo que estamos viniendo diciendo. Hay que depender de Dios, amén. En este caso, depender de qué? Del Espíritu Santo, poniendo nuestras vidas bajo su control. Jesús vino con el propósito de producir con su presencia en el cristiano una vida de gozo abundante en donde antes había solo, como dice Eclesiastés, vanidad y aflicción de espíritu. Él mismo lo afirmó. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. En esa abundancia, ¿verdad? De vida está necesariamente presente el gozo de Jesús en la vida de sus seguidores. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Juan 15, 11. Ahora, la provisión de la gracia produce efectos contrarios a las raíces de amargura. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. En la oración intercesora, nuestro Señor pidió por el gozo completo de cada creyente. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Juan 17, 13. Amén. La bendición divina en la gracia produce paz y gozo en la vida cristiana. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con gozo tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en la vida cristiana, ya que el fruto del Espíritu es que es gozo. Amén. Gálatas 5:22. Una raíz de amargura que brota es evidencia clara de que de la falta de acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjese, hermano, para que usted vea, escuche bien, repito, una raíz de amargura que brota es evidencia clara, amén, de la falta de acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hello. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Verdad? ¿Qué habíamos dicho aquí o qué aprendimos aquí? ¿Verdad, hermanos queridos? Aleluya. ¿Verdad? Que se define cuando el Espíritu Santo no puede obrar. Está contristado. ¿Ve? O sea, la persona puede tener el Espíritu, pero si no está bajo el control del Espíritu, si no depende del Espíritu, pues entonces lamentablemente la acción del Espíritu Santo, amén, aleluya, está ¿qué? Está anulada. Alaba. Hello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va, ¿verdad?, a obligar a nadie, ni va a tampoco tratar con nadie a la cañona. Hello. Hermano, aleluya.
Por lo tanto, ese punto es importantísimo. Cuando usted ve a una persona que está en esa condición o cualquier otra condición contraria al Espíritu, es porque es una evidencia clara de la falta de acción del Espíritu Santo, amén, en la vida de ese creyente. Bendito es Dios con él. No amargura a otros por medio de la lengua. De ahí el mandato a quitar toda, no solo alguna, toda amargura de la experiencia personal del creyente. Y la amargura se opone a la mansedumbre, a la comprensión hacia otro y a la cordial relación fraterna. La amargura conduce, hermano, dentro de la familia a un trato incorrecto del marido con la esposa, a quienes Pablo exhorta para no ser amargos con ella. Colosenses 3:19. Un nuevo pecado debe ser apartado del cristiano. ¿Cuál es? El enojo. Alaba. El enojo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Enojo. Enojo, ok. Está enojar, que es aganateo. Y está enojo. Tumomaqueo. No está fácil. Alaba que él es bueno. Está tumo. Está orquizo, que creo que es el que nos toca a nosotros. Orge que nos toca a nosotros. ¿Ves? Realmente cualquier impulso, deseo o disposición natural viene a significar ira como la más intensa de todas las pasiones. Se usa de la ira de los hombres, en Efesios 4:31. Amén. Por lo tanto, aleluya, ¿verdad? Esa otra enojo, que para siempre habla de una explosión de ira debido a la indignación interna. Amén. Fíjese, hermano, usted vea que ahí dice, el versículo dice, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Sin embargo, cuando usted busca en el original, habla de orge, ¿verdad? Orge, que significa, aleluya, como dice aquí, habla de que habla, ¿verdad? De la ira de los hombres. Amén. Se usa la ira de los hombres. La ira, del enojo de los gobiernos humanos. Pero en este caso, ahí se usa, ¿verdad? Aleluya, de la ira de los hombres. Efesios 4:21, Colosenses 3:8. Por lo tanto, habla de, repito, explosión de ira debido a la indignación interna. Gloria al nombre de Jesús. Y este nuevo pecado, aleluya, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? El enojo es la progresión lógica, ¿verdad? Cuando se da la amargura, inmediatamente se manifestará el enojo. El enojo, ¿verdad? Que el término enojo debe decir, ¿verdad? Puede expresar aspectos como animosidad, rabia o furor. Y esta es una de las obras de la carne, contraria al fruto del Espíritu. El término se usa para referirse a aspectos íntimos de cólera que pueden manifestarse externamente. En este caso se aplica a aspectos de cólera interna que saturan a la persona y se manifiestan luego en arrebatos de ira. ¿Ve? La palabra aquí en plural abarca a todo tipo de arrebatos o explosiones de mal humor propios de aquellos que carecen de dominio propio. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. El pecado anterior, si persiste, conducirá ¿qué? A la ira. ¿Ve? Hermano, orge, esa es la palabra. Fija. O sea, si se queda la amargura, entonces la amargura conduce a la ira, o sea, al enojo, ¿verdad? Entonces, contrapuesto al enojo, que estalla violentamente. La ira guarda el sentimiento interiormente, ¿ve, hermano? Ahí está la diferencia, ¿ve? O sea, viene la ira, orge en griego, ¿verdad? Que se usa para la ira de los hombres, como anteriormente, pero es contrapuesto al enojo, amén, que estalla violentamente. La ira que hace, guarda el sentimiento interiormente. Hello, ¿va entendiendo, hermanito querido? Ok, ahora dice, es como dice el profesor, ¿verdad? Juan Leal,
un movimiento lento en el brotar y constante o duradero en el perseverar. O sea, es por tanto el término que describe un determinado sentimiento o un impulso íntimo y personal conteniendo una profunda emoción pasional. Sobre este pecado advirtió Jesús en el Sermón del Monte, pero ya os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22, donde el verbo enojarse es de la misma raíz que ira en el versículo de la carta. Los maestros de los tiempos de Jesús enseñaban al pueblo a temer, aleluya, las consecuencias que producía quebrantar los mandamientos desde el exterior, es decir, con acciones que pudiesen servir de base para acusar al delincuente. Cristo enseñaba un alcance mayor que correspondía al pensamiento que Dios tuvo cuando dio su ley al pueblo por medio de Moisés. No se trataba de atemorizarse por las consecuencias que podría acarrear la sentencia de un tribunal humano en un juicio, sino el temor de ofender a Dios en la intimidad del pensamiento y de las intenciones. Lo que el Señor enfatizaba era la actitud del corazón ante el inapenable, ¿verdad?, tribunal de la justicia de Dios, que no se conforma con acciones externas, sino que juzga las intenciones del corazón. El mandamiento conduce a evitar no solo la acción externa que produciría la muerte de una persona, sino las intenciones íntimas contra ella, en las que ya está el germen del homicidio. Siendo así, hermanito querido, no solo entonces, ¿verdad?, debe evitarse el homicidio, sino que debe manifestarse una actitud justa y afectuosa para con los demás. La vida de santidad no consiste en lo que se hace, sino en lo que se es. El Señor, ¿verdad?, da la interpretación y con ella el alcance del mandamiento según la intención que Dios tuvo al darlo. Comienza entonces, hermano, incluyendo el enojo como parte de la prohibición del mandamiento. El sustantivo enojo expresa una manifestación de ira contra el prójimo, y esa ira es el resultado del odio interno hacia alguien. El Nuevo Testamento desarrolla la afirmación de Cristo presentando el odio que se manifiesta en el enojo como una actitud contraria al amor y a la gracia de Dios. Quien es incapaz de amar manifiesta que no ha conocido a Dios. Quien ha conocido, esto es, quien ha intimado y participa en el amor de Dios, ama a su hermano hasta ser capaz de poner su vida por él, porque también Jesús lo hizo. La identificación exige, amén, la identificación con Cristo exige al cristiano un estilo de vida en amor, lejos del odio y rencor contra el prójimo y mayormente contra el hermano. Quien no ama a su hermano, debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. El enojo por principios santos quebrantados no es la expresión de ira pecaminosa, sino la manifestación de una reacción a causa del amor a Dios y su santidad, que es otra cosa, hermano, ¿verdad?, que la gente no puede confundir. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, cuando se trata o sea, cuando uno actúa en el celo de Dios, ¿verdad?, y actúa molesto, pues entonces la gente quieren como que, yo digo que, ¿verdad?, eso es una acción satánica, ¿verdad?, porque el que trata de hacer mal a uno o de hacer sentir mal a uno es el mismo diablo, ¿sabes? Y pues, si la gente actúa de esa manera, hermano, pues está actuando como él. Pues usted actúa en el celo de Dios, entonces, para hacerlo un hermanito de estos carnales, pero tampoco tú sabes, pero mira para allá cómo se puso. Chacho, no, porque la ira tampoco es de Dios, la ira no es de Dios, y el enojo, la ira dice, quítese de nosotros, entonces te citan eso. Quiten de vosotros toda amargura, no, ira, hermano, usted está irado ahí. No, pero es que aquí dice que el enojo por principios santos quebrantados no es la expresión de ira pecaminosa, sino la manifestación de una reacción a causa del amor a Dios y su santidad. Fija. Ahora, eso tiene que mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque dice, sin embargo, si la reacción ante una ofensa cometida contra Dios se acumula y permanece en el corazón, se está dando lugar al diablo, hermano, ya que se convierte en odio humano, lo que simplemente debió haber sido una reacción de amor hacia la ofensa contra Dios. El enojo contra el hermano es pecado y está prohibido expresamente para el creyente. Escuche bien esto. El enojo es una pasión natural. Hay casos en que es legítimo y laudable, pero cuando nos enojamos sin causa es pecado. Cuando surge sin que exista una provocación justa,
sin causa o sin causa buena o sin causa proporcionada, cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamento o por afrentas triviales que no merecen respuesta, cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Amén. Oiga esto, hermano, hello. Cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva. Gózate, Juan. Hello. Mire, por ahí anda un pichón que, ese pichoncito, fue que el que yo le había, no sé, le he dicho a usted hace poco que cuando abrimos la iglesia, pues ese pichón, sin yo hacerle nada, dentro de los ataques que tiró el diablo, me dio bien mal criado. Ah, que mira, tanta mira como si fuera un guardia. Entonces, ¿qué pasa? Ese individuo, en estos días, yo pasé por allí, porque no sé qué pasa con esa gente del punto, me miran como alma que lleva a Cristo. Entonces, pues, ayer pasé por ahí, ¿verdad? Porque mi papá vive ahí mismo. Pasó por ahí, entonces viene él y yo vi que como que cuando me vio, pues como que miró y hizo como que señas y que yo qué, cuando usted ve que hacen con, tú sabes, yo dije, bueno, rápido, ¿verdad? Pues tiré, porque no es la carne adelante, primero soy yo soy el que tiro para la carne o para el espíritu, no es la carne ni el diablo adelante soy yo, rápido yo tiré para la carne, enseguida, rápido, tiré para la carne rápido, y ya yo pensaba hablar con él, en vez de pensar hablar con Dios primero, yo pensaba hablar con él, entonces mire lo carnú que iba a ponerme, es decir, varón, yo soy una cosa de usted. O sea, yo veo que usted la otra vez me dijo aquello y esta vez ahora viene con eso. Y yo, bueno, si me sale con un brinco, yo, no, varón, yo lo que pasa es que le estoy diciendo esto, por si usted está pensando tirarse, sépase que no está llanito. ¿Entiende? Mire qué carnú voy a ponerme yo. Pero ¿qué pasa? Que entonces rápido, cambié el canal. Amén. Exacto, me meto las manos. Entonces, cambiar el canal. ¿Entiendes? Pues yo dije, lo primero que dije fue, lo primero es que si este individuo hace aquel movimiento algo y yo levanto las manos contra él, se forma un revolú, pues entonces, ¿qué pasa? Yo le decía a Susana, los primeros que van a estar por allí mirando, cuando yo mire así, va a tener Dios ahí a un montón de cristianos o gente que van a la iglesia o gente que está en el sistema. Entonces uno predicando aquí, dándole a esta gente como Dios manda. No, muchachos, el primero que estaba... ¿Tú sabes quién fue el que estaba allí en aquel revolú? El pastor. ¿Cuál es? El pastor negrito ese que tiene en la mancha aquí. Sí, el que estaba predicando, santeando palos. Hello. Y él fue el primero, él fue el que tiró adelante. Porque el chamaco está bien que el chamaco le insultó y todo, pero él fue el que tiró adelante. Entonces yo vine a coger y cambié el canal y dije, no. Dios ha hablado, está la obra, no hombre, no. Y yo he dicho allí que yo tengo que agradar a Dios, no a mí mismo. Así que aunque no me guste, y se lo diga al diablo, tú sabes que aunque yo me pueda molestar, pero cuando yo me retraigo de no actuar como tú quieres, tú te molestas más que yo. ¿Sabe por qué yo pensé de esta manera? Por esto acabo de leer aquí. Cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, ¿qué objetivo bueno habría de yo ponerme a discutir o a pelear con un inconverso? ¿Sabe lo que me pasó a mí por la mente? Yo dije, muchacho, tengo que darle gracias a Dios, porque me está ayudando a crecer. Hello. Sí, me está ayudando a crecer. A su nombre sea la gloria. Ajá. ¿Entiendes? Fíjate, me está ayudando a crecer. Entonces, yo soportando eso, yo crezco en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy padeciendo como cristiano, no como homicida, ni por malhechor, ni por entrometerme en lo ajeno. Yo estoy padeciendo como cristiano en ese momento, en esa situación. Yo estoy, ¿verdad?, soportando como cristiano. Entonces, ahí es que el Espíritu Santo reposa sobre mí. Y glorifico a Dios.
Alaba. Fíjate, pero entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Pues voy allí, le doy un par de puños para que me respete. No, hermano. Eso era antes. Eso era antes. Fíjate. ¿Ves? Que uno pelea con la gente, que se esto y lo otro. Eso era antes, pero ya no. ¿No? ¿Entiendes? Ya no. Porque ahora se supone que yo nací de nuevo. Fíjate. Pues entonces, tampoco veo ningún, pues repito, no hay ningún objetivo bueno en perspectiva. Pues entonces, hermano, después no puedo predicar más aquí tampoco, se va a pique voz de alerta, se va a pique, yo no, chacho, yo pierdo más haciéndole caso al diablo, alaba que él es bueno, que haciéndole caso a Dios. Y sabe lo que hice, hablé con Dios, y entonces después dije, bueno, Señor, pues, para confirmar más todavía, déjame preguntarle a Adán y Eva a ver que si ellos ganaron más o perdieron más con lo que hicieron. Tacho, mira, negrito, no te tires, que ya tuviste, Eva se tiró y yo me tiré con ella y hasta el sol de hoy. Son las consecuencias. Así que no te tires, olvídate de eso. Mejor mantente lo que Dios te ha dicho. Alaba. Hello. A su nombre, gloria. Cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Amén. Amén, hermano. Mientras que si en alguna ocasión nos enojamos, debería ser para incitar al ofensor a arrepentirse. Hello. E impedir así que vuelva a ofender. Esa es buena. Traer al ofensor ¿a qué? Arrepentirse. E impedir así que vuelva a ofender. Esa es la ira de Dios. Fíjense que nosotros ofendimos a Dios y ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos incitó a arrepentirnos. Hello. Y entonces se mete en nosotros para impedir a que volvamos a ofenderlo. Cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado del ultraje y de la frase maliciosa, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se van a resentir de ello, todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento, pues quien se enoja de este modo llegaría a matar si pudiese o se atreviese a ello, ya que está dando los primeros pasos en esa dirección. Hello. El Señor enseña que cuando el enojo va acompañado de palabras hirientes, está dentro del límite que Cristo aplicaba al alcance del mandamiento. Este tipo de enojo entra de lleno dentro de la prohibición: no cometerás homicidio. Alaba. Por regla general, a la ira sigue ¿cuál? Sigue el criterio. Amén. Sigue el criterio, que es el dar voces movido por la cólera interna que se mantiene contra alguien. Lo original dice criterio. El griterío. Estos gritos llevan siempre expresiones ofensivas contenidas en ellos. Eso está dentro del límite enseñado también por Jesús. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Según la enseñanza de Cristo, el siguiente paso es el insulto personal. Aquel que se había enojado dentro de sí contra su hermano pasa luego a proferir contra él palabras injuriosas, llamándole necio, literalmente racá, un término griego que equivale a insensato, necio, imbécil, que expresa la idea de alguien alelado, escaso de razón, perturbado de mente. Llamar necio al hermano expresa una actitud de profundo desprecio contra él, considerándolo como poco fiable o indigno. Una frase reveladora clarifica el alcance de este insulto cuando los fariseos, enojados contra los alguaciles que se habían negado a aprender a Jesús, cautivados por su enseñanza, dicen de ellos: mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Amén. Este desprecio conduce al odio porque considera al hermano como vil y por tanto indigno de ser amado. Sitúa
al que insulta en una posición de arrogante superioridad, despreciando a su hermano. El arrogante orgulloso es resistido por Dios. El Señor enseña que el insulto al hermano pone de evidencia los deseos homicidas que alberga contra él en su corazón. Y esa actitud es condenable, y quien la manifieste reo de muerte ante el Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de Jerusalén, formada por 71 miembros, que entendía en los casos más graves de delitos contra la ley, siempre que la ira contenida estalla en gritos, contienen, ¿verdad?, expresiones ofensivas contra otro. Al griterío que debe dejarse, sí, otro pecado que ha de cesar también, la maledicencia o blasfemia. Amén, blasfemia. En el texto griego se usa la palabra blasfemia, que es hablar mal de otro. Amén, hablar mal de otro. Podría buscarse aquí el sinónimo de difamación, que adquiere diversas formas, como hablar por detrás, desprestigiando al otro cuando no está delante, hablar contra de otro con el propósito de difamarlo, e incluso buscar un grupo de oposición contra alguien buscando adeptos por medio de ¿qué? Del desprestigio personal. De todo esto se consideró antes cuando se estudió el sentido de las palabras corrompidas, pero siguiendo como comentario la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, el maestro dijo: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El que odia a su hermano pasará del insulto a la difamación. El primer paso, amén, aleluya, que ha reducido al ámbito de los dos: el que odia y el hermano odiado que recibe un insulto. La difamación es ya mucho más grave, porque extiende a otro maliciosamente acusaciones contra quien no puede defenderse. Ahora, escuche bien, la palabra que Jesús pone en boca del difamador, según Mateo, amén, aleluya, es la de fatuo, mejor tal vez renegado. Una palabra fuerte pudiera equivaler también a canalla, persona malvada y de mal proceder. Difamar a un hermano es un grave pecado. La difamación comprende muchas maneras, entre otras la maledicencia, de la que debe apartarse todo creyente. Malediciente es el que habla mal de otro, no solo calumniándole, aunque puede comprenderlo, sino haciendo creer a otro una supuesta mala fama. Un malediciente reiterado que practica la maledicencia, es decir, el que habla mal de los hermanos, no debe estar en la comunión de la iglesia. El que difama comete omisión en el sentido de quitar la honra, la moralidad a la persona difamada, y con ello destruye su reputación y su vida. La difamación es, según la Biblia, un veneno de aspi, es decir, mortal bajo la lengua, que lo inocula en el pensamiento y corazón del que escucha la maledicencia y que mata secretamente. Esta es la raíz que conduce al homicidio, y los escribas y fariseos limitaban la enseñanza al cumplimiento aparente y literalista del mandamiento. Para ellos solo era culpable quien cometió un homicidio, sin importarle que en el odio interno contra otro estuviese ya contenida la intención de hacerlo. Dios no se conforma con la apariencia, sino con la realidad espiritual del corazón. De este modo también se conducen algunos en la iglesia de Jesucristo. Amén. Hay grandes ortodoxos, y vuelve Samuel Pérez Millo, que luchan denodadamente por el literalismo de la palabra, ajustando su vida a la forma, es decir, a lo que aparentemente dice la Biblia, sin importarle que en el corazón del luchador por la sana doctrina hay resentimiento contra otro hermano. Es más, algunos justifican esa actitud como una manifestación de ira santa contra quien se desvía, según sus criterios, de la doctrina establecida por Dios en su palabra, atendiendo generalmente a asuntos externos de formas y costumbres, olvidándose que lo que Dios ama es la misericordia mucho más que los sacrificios. No cabe excusa alguna para justificar, ¿verdad?, la maledicencia contra un hermano. Es un acto de impiedad que expone al malediciente al juicio de Dios y exige su segregación de la comunión de la iglesia. Finalmente, el apóstol ordena apartarse de toda malicia, la inclinación perversa que procura dañar al prójimo, especialmente grave cuando se trata de un hermano. Malicia aquí debe entenderse en el sentido general que se le da en los escritos de Pablo, ¿verdad?, o en otros escritos. Generalmente la malicia aparece cuando ninguno de los otros pecados consigue apaciguar en la vida del malicioso su amargura contra alguien. La malicia, hermano, la malicia busca la forma de destruir la vida del que es objeto del odio.
la moral individual de la persona, no solo descubriendo y exagerando sus defectos, sino incluso calumniándole para alcanzar el propósito. La malicia es la consecuencia. Amén. Gloria a Dios. La malicia es la consecuencia de la influencia diabólica en la vida de la persona. Quien no anda en el espíritu vendrá cualquier experiencia pecaminosa como las que se han considerado. El verso 32, hermano, rapidito. Gloria a Dios, aleluya. Déjame ver. Ok, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Como ocurre con la parénesis anterior, no queda simplemente, ¿verdad?, en exhibición, en provisión negativa, es decir, un dejar de hacer, sino todo lo contrario. El creyente debe tener siempre una vida activa y positiva y hacernos unos para otros, es decir, sed unos con otros. A dejar todo cuanto tiene que ver con el viejo hombre, pero debe quedar expresión al nuevo, o sea, creado en Cristo y conformado a Él. De ahí que las virtudes que siguen están vinculadas con la vida de Jesús, a quien el creyente vive. La primera manifestación del carácter cristiano, ¿cuál es? Es ser benigno. Aquí se establece a modo de mandamiento, al usar el apóstol el imperativo del verbo ser en voz media, cuyo sentido equivale a persistir en volveros benignos. En una forma semejante, ¿verdad?, pero más extensa, aparece el mandato en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad. Quien se viste como santo es porque está vestido de Cristo, que fue benigno. Por formar parte del carácter moral de Jesús, es producido por el Espíritu en el creyente. Expresa entonces de esta manera el carácter de Dios, que es capaz de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. De modo que quien es hijo de Dios en Cristo debe demostrarlo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lucas ajusta ese modo de actuar en la benignidad de Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y preparad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad no implica debilidad, sino entrega voluntaria, buscando el bien de los otros. Así estaba, ¿verdad?, profetizado en relación con Jesucristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un pasaje ilustrativo de la benignidad del Señor, demandada, ¿verdad?, al creyente y llevada a cabo en él por el Espíritu, son las palabras de Pablo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5, 7 y 8. Para dimensionar la benignidad de Dios, ¿verdad?, para darle una dimensión más grande, contrasta su amor con el humano. Aún este se expresa muy poco, apenas. O sea, no es fácil, es más, es casi imposible encontrar a alguien que quiera morir por un justo. Amén. Sería muy difícil, pero pudiera hallarse alguien dispuesto a dar su vida por favorecer a una persona noble, generosa, de corazón bondadoso. Tal vez se pudiera encontrar a alguien, ¿verdad?, que osara, se atreviera a morir por el bueno, aquel que lo es no solo en su carácter, sino también en su actuación, una persona benéfica, benigna. Pero Dios pone de manifiesto su amor en el hecho de que Cristo, ¿verdad?, murió por los pecadores que eran enemigos de Dios en más obras, y aquellos que voluntariamente, a su nombre sea la gloria, ¿verdad?, se desvían del objetivo que Dios marca. El Señor Jesús no murió por justos o buenos, sino por pecadores. Lo asombroso de su benignidad es que la idea en el texto griego del versículo de Romanos podría trasladarse así: Dios manifiesta su amor hacia nosotros en que mientras nosotros estamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. La benignidad es requerida, ¿verdad?, de los cristianos, pero especialmente se demanda como elemento para el servicio. Además de benigno, también que misericordioso o compasivo. El término tiene que ver con buenas extrañas, que es la base para ser compasivo. La palabra ocurre solo dos veces en el Nuevo Testamento, una aquí y la otra en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, y se refiere a creyentes de buen corazón, llenos del amor misericordioso de Cristo en ellos.
un verbo de la misma raíz se usa varias veces, ¿verdad?, en los evangelios para referirse al amor de Jesús como viéndose en sus extrañas ante las dificultades y necesidades de, aleluya, gloria al nombre del Señor, de la gente. Todo esto conduce sin remedio al perdón, perdonando unos a otros, o sea, un generoso aspecto de la manifestación de la gracia. La capacidad de perdonar está en el creyente genuino, mientras que la ira está presente en el que se deja dominar por la carne. El perdón demandado aquí ha de ser total y generoso en una dimensión en cuanto al alcance como el que Dios nos ha otorgado en Cristo. De otro modo, el perdón mutuo que se otorgan los creyentes se basa y presupone el perdón divino concedido en Cristo. Este perdón divino es el que impulsa y hace posible el perdón recíproco entre hermanos. El definitivo perdón de Dios es Cristo, ¿verdad? En Cristo, se ha considerado antes, y el mismo ser incluyó el perdón cuando puso el ejemplo de oración el Padre nuestro y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dale importancia, hermano, dale importancia a la demanda del perdón mutuo. Es necesario aclarar un poco el texto del Padre nuestro. Quien ora delante de Dios, eso lo hemos dicho aquí otras veces, quien ora delante de Dios debe tener presente su condición personal en contraste con la santidad infinita del Padre Celestial. Él es infinita, absoluta y definitivamente santo, mientras que el hombre, por perfecto que pueda ser, será siempre un pecador. Se hace, por tanto, necesaria que la confesión que reconoce el pecado personal siempre presente. El término deudas, usado aquí por el Señor en el ejemplo de la oración, es un modo de expresar la ofensa por el pecado. De ese modo aparece el texto, ¿verdad?, en el paralelo de Lucas: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pecador es un deudor permanente ante Dios. Amén, hermano. Así lo ilustró el Señor con la parábola de los dos deudores. La deuda del pecado no se mide por la acción cometida, sino por quien la recibe. Amén, amado. Por lo tanto, todo pecado es ofensa a Dios, y la más pequeña acción requiere una satisfacción imposible de alcanzar por el pecador. Solo Dios, en su gracia infinita, en razón de la obra de Jesús en la cruz, puede perdonar el pecado sin menoscabo de su justicia, ya que todas nuestras rebeliones y pecados le fueron imputados al Maestro. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En la base o en base a esa obra de Dios, amén, aleluya, pues Dios, ¿qué hace? Dios perdona el pecado que sus hijos cometen, bastando la confesión para una restauración plena de la comunión con Él. No debe olvidarse, amado, que el pecado produce un efecto de ceguera en la vida espiritual, cambiando el camino luminoso de la comunión con Dios en el seguimiento de Cristo por uno de desorientación y tinieblas. El cristiano puede andar en luz o en tinieblas. Las bendiciones de Dios están solo en el caminar en la luz. El pecado en el cristiano produce también la pérdida del gozo. Y el gozo que el creyente disfruta no es otro que el mismo gozo de Jesús impartido en su vida por la acción del Espíritu Santo. Solo en la comunión con Dios se alcanza el cumplimiento pleno del gozo. Pero una de las circunstancias más lamentables que el pecado produce en el creyente es la pérdida de la comunión con Dios. Junto con las pérdidas, amados, antes mencionadas, el pecado produce también la pérdida de la experiencia de paz en la intimidad del cristiano. Bendito sea el que es para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el pecado practicado con gozo es propio de los no regenerados. El creyente vive en el pecado siendo, amén, aleluya, la falta del gozo de Dios en él al no operar el fruto del Espíritu Santo en su vida. La falta de confianza en la oración es también otra de las consecuencias del pecado en la vida cristiana. Dios estableció la confesión como remedio para las consecuencias que acarrea el pecado en la vida del cristiano. Dios actúa en justicia cuando perdona el pecado que el creyente confiesa. Ahora, lo hace además de en misericordia, en justicia, por cuanto el Hijo de Dios llevó sobre sí nuestros pecados en el madero. Jesús es continuamente que la propiciación por nuestros pecados, su nombre sea la gloria, y a causa de las consecuencias de su muerte, Dios es propicio, ¿verdad?, y libre de perdonar y limpiar al cristiano que confiesa su pecado. Ciertamente, hermano,
No se trata entonces de un perdón genérico de todos los pecados que ocurren en el momento de la conversión, sino la restauración de la correcta relación entre el padre ofendido y el hijo ofensor. Siendo así, la seguridad de salvación es permanente y no puede romperse jamás para el que ha sido salvo. La confesión del pecado produce, hermano, la confesión del pecado produce la renovación de la comunión con Dios. La confesión del pecado, la confesión del pecado produce la renovación de la comunión con Dios. Jesús enseña aquí a pedir el perdón para recibirlo, no en el sentido de salvación, sino en el de restauración, como enseña Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Debe entenderse bien, amado. Debe entenderse bien. Su nombre sea la gloria. Amén. Que pedir el perdón es para el cristiano. Pedir el perdón es para el cristiano una expresión semejante a confesar a Dios el pecado. Repito, debe entenderse bien que pedir el perdón es para el cristiano una expresión semejante a confesar a Dios el pecado. En ningún caso se enseña en la Biblia que el perdón se recibe por pedirlo. Cuando el pecador responde al llamado de Dios, recibe el perdón por creer. Cuando ya es un regenerado, restaura la comunión por confesión. Alaba, lo voy a repetir. Escuche bien, anote, hermana Leslie, hermana Marlene. Cuando el pecador responde al llamado de Dios, el pecador, o sea, que usted no conoce a Dios nunca, que no es convertido ni nada, y responde al llamado de Dios, recibe el perdón por creer. Amén. Ahora, cuando ya es un regenerado, cuando ya es cristiano, ¿ve? Y le falló a Dios, restaura la comunión por confesión. Amén, amado. Y aquí hay algo muy importante. Cuando el cristiano le falla a Dios, alaba, no pierde la salvación, pierde la comunión con Dios y es restaurada cuando confiesa. Ahora, si persiste en su pecado, ya otra cosa. Una cosa es apartarse de Dios para irse a pecar, amén, aleluya, voluntaria y libremente, a rienda suelta, a que usted haya fallado a Dios, alaba que Él es bueno, en un momento dado, un ataque de ira, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? O que contriste el Espíritu Santo, la razón que sea, usted perdió la comunión con Dios. Hello. Cuando usted le falla a Dios por cualquier cosa, usted pierde, siendo creyente, usted pierde la comunión con Dios. No la salvación, la comunión con Dios. Y esa comunión usted la restaura, yo la restauro, la restauramos por confesión. Amén. En ambos casos, la petición tiene que ver con la expresión de una determinación personal. Tanto el creer como el confesar es la acción humana que corresponde a la demanda divina. En ambos casos, aleluya, la salvación y la restauración se reciben sin necesidad de ningún ruego, en base a que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación, hermanos queridos, aleluya, tiene que ver con aplacar la ira de otro. En este caso, toda la ira de Dios por causa del pecado del hombre fue sobre Cristo, que murió, aleluya, amén, allí en la muerte, en el Calvario, amado, en un sacrificio vicario. O sea, Él fue nuestro sustituto. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, siendo así, hermanos queridos, la condición para una oración de confesión es la disposición al perdón, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verbo en la forma en que aparece en el texto griego indica el modo de comportamiento propio de la vida de quien confiesa sus pecados, reconociendo la necesidad del perdón de sus deudas. Dios no perdona porque el creyente perdone. Hello. Dios
no perdona porque el creyente perdone. Es decir, no perdona al creyente que confiesa su pecado como pago al perdón que él puede otorgar generosamente a sus deudores. Esto es, un perdón otorgado como correspondencia o mérito personal. O sea, Dios no me perdona a mí porque aquel me ofendió a mí y yo lo perdoné a él para que entonces Dios me perdone a mí. Por eso es que Dios es tremendo, hermano. Pues como Dios sabe, como yo soy, y yo soy medio, ¿sabes? Me gusta un poquito el chantaje todavía, alaba. Entonces, pienso que puedo chantajear a Dios. Entonces, para que Dios, aleluya, para que yo, hermano, cometa gravísimo error, para que no actúe locamente, pues Dios me dice, negrito, acuérdate que no está basado el yo perdonarte a ti, porque tú perdonaste a aquel. No, pues entonces eso estaría, como dice aquí, eso sería yo corresponder a un mérito en ti. Ay, tú eres tan perdonador que tú mereces que yo te perdone a ti, porque perdonaste a aquel. No. Hello. Hello. Exacto, chantaje. Hello. Hello. Si tú no perdonas a aquel, yo no te perdono a ti. ¿Cuántas personas han dicho eso? ¿Cuántas, mire hermano, cuánta gente en la iglesia no le ha dicho usted, o usted ha escuchado? La iglesia dice que si yo no perdono a mi hermano o al que me ofende, Dios no me perdona a mí las ofensas, que yo le hago a él. ¿Ah? No, sería mérito personal eso. Por lo tanto, el alcance de esta enseñanza se comprende mejor a la luz de la parábola de los dos deudores, que será considerada en su lugar. La disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado. El que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir, porque todas ellas, aun la más grande, es infinitamente menor que la ofensa que le fue perdonada por Dios en base a la obra de Jesucristo. Alaba, que Él es bueno. La disposición al perdón es la evidencia más notoria de haber sido perdonado y conocerlo. Una oración hecha sin perdonar es una oración estéril, porque está impedida o estorbada. Así lo enseña Pedro cuando se refiere, amén, a desavenencias matrimoniales sin resolver, producto de un resentimiento personal que no perdona. Amén. Y aquí habla del matrimonio, hermano. Mire, y hoy en día los matrimonios cristianos, ¿verdad? Que hay mucho divorcio y muchas cosas, lamentablemente están patas arriba la mayoría. ¿Por qué, hermano? En nombre del Señor, aleluya. Porque lamentablemente nadie se quiere gustar a la palabra. Mire qué carnal somos nosotros. Mire, yo cojo y quiero coger a Susana y aplastarla. Y maltratarla. Y herirla. Entonces Susana quiere mandarme a mí. No quiere someterse a mí. Ella quiere ir por encima de mí. Y, ¿verdad? Y pongo como ejemplo. Entonces la mujer no quiere someterse al hombre, y el hombre no la trata como brazo frágil. Entonces lo que hay es un desbarajuste. Lamentablemente, hermano. Y eso, mire, y eso fue lo que pasó en Huerto del Edén. La rebelión trajo el pecado de ambos. Primero que se rebeló fue ¿quién? Satanás, o Lucifer, mejor dicho. De ahí pasó a ser el diablo. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? De ahí entonces él inyectó lo mismo, rebelión contra Dios. ¿Cómo se rebelaron? Bueno, por la autoridad. Satanás, ¿qué hizo? Se rebeló contra la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es Dios mismo. Dios dijo que tenía que hacer las cosas así, él quiso hacer, y se por encima de Dios. Allá vino Eva, Dios dio las instrucciones, quiso Eva, se fue por encima de Dios. Rebelión. Entonces vino lamentablemente Adán, en vez de no hacerle caso a Eva, pues ¿qué hizo? También comió. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán? Por cuanto oíste a la voz de tu mujer. ¿Te buscaste un problema? Yo te dije a ti que no comiera del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y comiste. Yo te dije a ti, pero tuviste que hacerle caso a Eva, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En ese caso,
Adán, oiga esto, Adán está puesto bajo la autoridad de Dios. ¿Verdad que sí? Y Eva, Dios la puso bajo la autoridad de Adán. Entonces Eva se rebeló dos veces. Se rebeló contra la autoridad de Adán sobre ella, porque Eva se tiene que sujetar a Adán. Yo sé que a la hermana no le gusta eso, pero lamentablemente así eso lo estableció Dios. Ese embuste de que esa pantomima de que no la sacó de los pies para que la pisoteara, de la costilla, de la cabeza para que no. Dios lo que estableció fue que lamentablemente Eva tenía que sujetarse a Adán. Que el diablo lo llame machismo es otra cosa. Hello. Sí, que el diablo lo llame machismo es otra cosa. Fíjate, amado. No, me voy a salir de ahí, sí, me voy a salir de ahí, me voy a salir ahora. Me voy a salir ahora. Pero entiende que para que ese es el asunto. Pero la cosa es que ella se rebeló contra Adán y se rebeló contra Dios también. Entonces Adán se rebeló contra Dios. Pero como Adán era responsable ante Dios, ahí fue que entró el pecado del mundo. ¿Entiendes? Si Adán no le hace caso a Eva, la cosa se hubiese quedado bien. Amor, Dios coge a contra el piso, pero Adán, pues está bien, vamos a seguir con el plan. ¿Entiendes? Pero, lamentablemente, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, ahora que eres bueno. Hello. Entonces, usted ve los casos, hermano, mire, usted ve los casos, en la Biblia menciona un montón de mujeres que eran buenísimas. Siervas de Dios. Pero si no me equivoco, ninguna eran casadas. ¿Sí? Si no me equivoco, ninguna eran casadas. Las casadas, Eva habló con Adán. Lot le dijo a la mujer que vente, salte, no mire para atrás. Para atrás miró. Estatua de sal. David viene contento danzando en el espíritu. Venía el arca. ¿Y qué hizo la mujer de David? Chacho, era para allá, mira este hombre que ridículo. Mira qué ridículo. ¿Sí? Mira, chacho, tú no estás bochorno siendo el rey ahí, tú danzando ahí. Chacho, está tranquila, yo estoy danzando aquí, estoy contento con Dios. Oye, espérate, el chat se está dañando. No sé si es el mío, pues el chat está dañando. A ver si es verdad. Déjame si es el mío. A ver. A ver. Sí, a criticar a... Era, chacho, tú no estás bochorno, tú eres el rey. Chacho, este tipo no se bochorna. Allá vino la de Job, chacho, maldice a tu Dios y muérete, muchacho. Todavía tú vas a seguir sirviendo a ese Dios. Todavía tú guardas la integridad. Tú eres loco, chicos. Fíjate de eso, maldícelo y muérete. Esas eran las casadas. Pero las que no tenían marido, que no tenían que sujetarse a nadie, chacho, se servían a Dios cómoda. Pero no todo, obviamente, ¿la? Yo conozco mujeres que se someten. Pero mira, hoy en día, ese es el problema. Entonces los maridos no trabajan, no hacen nada tampoco. Entonces nadie quiere entrar por la de Dios. Si yo soy el que tengo que suplir, pues entonces yo tengo que suplir. Y tú, cabezona, quédate en casa. Y tú, cabezón, vete a sudar con el sol de tu frente. ¿Ves? ¿Entiendes? Pues no. No, yo no quiero trabajar. Y si trabajo como quiera aquella que dice a trabajar también, porque se enzorra en casa, pues tiene que comprarse sus cosas, no quiere depender de ti. Ese no es el orden de Dios. Entonces, o no, o ella matándose y él allá. Porque yo me saco del trabajo. Porque Dios me llama a tiempo completo. Qué embustero, muchachos. Va que tú sí que no quieres trabajar. Hermano. Y esa mogolla después la transmitimos a los hijos. Enseña al niño en su camino, para cuando fuera viejo nunca va atrás de él. Y entonces le compramos de cuantas cosas. Nos enseñamos a ser malcriados de chiquitos, a no respetar. Los amamos más que a Dios. Hello. 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 Amén.
Así que, hermano, no se trata pues de un perdón meritorio por saber perdonar, sino de la disposición de un perdón auténtico hacia los demás que se supone con evidencia delante del Señor, a quien se confiesa y pide el perdón de las ofensas cometidas contra él. La oración hecha sin perdonar, Juan, termino ahora. La oración hecha sin perdonar es una oración impedida. Amén. El que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado es un hipócrita. Alaba. Que no puede ser restaurado a la comunión con Dios por pecado sin confesar. Aquel que no es capaz de perdonar, tal vez nunca fue realmente perdonado por Dios. Será necesario al final de este capítulo formularnos 3 sencillas preguntas y responderlas honestamente delante de Dios. Número 1, ¿estoy viviendo conforme a la nueva vida recibida y reproduciendo a Cristo en mí por el poder del Espíritu? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo se está ajustando mi vida? ¿Cómo se está ajustando mi vida a las demandas establecidas por el apóstol en el pasaje? La tercera es la siguiente. ¿Pueden ver a aquellos que me rodean en mi forma de vida la realidad de Cristo en mí? Esas son las 3 preguntas. Amén. Vamos hasta ahí, hermanito querido. Un beso, aleluya.